Cómodo, el emperador gladiador en Crónica de un imperio al borde del abismo, introducción en la historia de Roma. Hay nombres que despiertan respeto, otros miedo y algunos vergüenza. El de Cómodo está entre los tres. Hijo de uno de los más sabios y virtuosos emperadores que haya tenido el imperio, Marco Aurelio, Cómodo parecía destinado a continuar una era de estabilidad, sabiduría y virtud. Pero lo que hizo fue todo lo contrario. Llevó a Roma a una decadencia tan escandalosa que muchos historiadores marcan su reinado como el comienzo del fin del imperio. Esta es la historia de Lucio Aurelio Cómodo Antonino, el emperador que se creyó Hércules. Luchó como gladiador, despreció el gobierno y convirtió al trono romano en un espectáculo sangriento. Un hijo del poder Cómodo nació el 1 de agosto del año 161 después de Cristo en Lanuvium, cerca de Roma. Era hijo del emperador Marco Aurelio, el llamado emperador filósofo, y de Faustina la Menor, descendiente de Antonino Pío. Nació en una cuna de oro, pero no era un niño cualquiera. Fue el primer hijo biológico de un emperador que accedió al poder en más de 80 años. Marco Aurelio, hombre de gran disciplina, no lo crió solo con mimos. Desde muy pequeño, Cómodo fue educado por los mejores tutores del imperio, entre ellos el célebre Galeno, médico y filósofo. Le enseñaron literatura, leyes, retórica, geografía, historia y también valores estoicos, deber, templanza, humildad, todo lo que Marco Aurelio representaba. Pero había un problema en Cómodo. No era como su padre, el heredero que no quería gobernar desde joven. Cómodo mostraba desgano por los estudios, prefería los juegos, los lujos, la caza y los espectáculos de gladiadores, mientras su padre escribía meditaciones sobre el sentido de la existencia en los campamentos del Danubio. Cómodo se bañaba en leche de burra y se hacía abanicar por esclavos etíopes, lo que Marco Aurelio veía como virtud. Él lo veía como aburrimiento. A pesar de eso, su padre decidió prepararlo para gobernar. En el año 177, lo nombró coemperador, con apenas 16 años. Fue la primera vez que un emperador gobernante compartía oficialmente el poder con su hijo biológico. Marco Aurelio esperaba moldearlo con el ejemplo, pero la tarea resultó en vano. Un año después, en el 180, mientras luchaban contra las tribus germánicas en la frontera, Marco Aurelio enfermó gravemente y murió. Cómodo, con 18 años, quedó como único emperador de Roma. El cambio comienza. Roma esperaba que el joven siguiera la línea de su padre. Los primeros meses no fueron terribles. Cómodo firmó una paz rápida con las tribus del norte, abandonando las campañas que su padre había comenzado. Para el ejército, fue una traición al legado de Marco Aurelio. Para el pueblo, una oportunidad para celebrar. Cómodo volvió a Roma con estilo. Organizó juegos, banquetes, desfiles, repartió dinero. Quería ser amado, pero no como un líder sabio, sino como una estrella. Lo suyo no era gobernar, lo suyo era brillar. Y así comenzó la transformación. El culto al ego Cómodo no tardó en mostrarse tal como era: un joven narcisista, vanidoso, egocéntrico. Pronto empezó a hacer algo que ni siquiera los peores emperadores anteriores se habían atrevido a autodeificarse en vida. Mandó acuñar monedas con su rostro vestido como Hércules, el mítico semidios. Aparecía con piel de león, masa en mano, músculos exagerados. En los documentos oficiales se hacía llamar Lucio Aurelio Cómodo, hijo de Marco Aurelio Antonino, el invencible Hércules, César, emperador, vencedor de los germanos, vencedor de los sármatas, conquistador del orbe, padre de la patria, salvador del mundo. Y eso era solo el comienzo. Prohibió que se mencionara a su padre, sin incluir su nombre primero. Rebautizó a Roma como Colonia o como Llana. A los meses, el Senado, por miedo o conveniencia,
lo declaró oficialmente un dios viviente. El gobierno lo delegó en sus favoritos en libertos, eunucos, amantes, soldados leales. El Senado quedó reducido a una caricatura. El imperio, a un teatro. El emperador gladiador Cómodo tenía una obsesión con los gladiadores. No solo asistía a los combates, él luchaba, se presentaba en la arena vestido como Hércules. Golpeaba con espadas de madera o flechas, a veces con enemigos desarmados o inválidos. Por supuesto, ganaba siempre. Algunos combates eran reales, otros simulados. Cómodo se sentía un campeón, un dios del combate, pero no era una fantasía privada. Obligaba a senadores, funcionarios y hasta embajadores extranjeros a asistir a sus hazañas. El espectáculo era obligatorio y peligroso. Se dice que luchó más de 700 veces en el Coliseo. Mató a osos, leones, panteras. Una vez, disparó flechas a la cabeza de avestruces que corrían en círculos, mientras el público tenía que aplaudir o morir. Los gladiadores profesionales lo detestaban, pero no podían enfrentarlo en serio. ¿Cómo ganarle al emperador sin ser ejecutado? La Roma del miedo. Cómodo se rodeó de aduladores, traidores y oportunistas. Su círculo de confianza cambiaba constantemente. El que hoy era su favorito, mañana era ejecutado por traición. La paranoia se volvió rutina. Uno de sus favoritos, Cleandro, llegó a vender cargos públicos al mejor postor. Cónsules, senadores, gobernadores, todos podían comprarse con oro. Cuando la corrupción llegó a tal punto que estalló una revuelta popular, Cleandro fue ejecutado. Pero Cómodo nunca asumió la culpa. También hubo intrigas en la corte. Varios complots contra su vida fracasaron. Incluso su propia hermana, Lucila, participó en uno. Fue exiliada y luego asesinada. El Senado vivía humillado. Cómodo los trataba como sirvientes, los obligaba a luchar en espectáculos privados o a bailar vestidos de mujeres. Quien se oponía, moría. Roma, mientras tanto, ardía en la corrupción. Los impuestos aumentaban, las provincias eran mal gobernadas, el ejército estaba descontento, pero nada de eso parecía importar, porque el emperador seguía actuando. El fin del show. En el año 192 después de Cristo, tras 12 años de reinado, Cómodo estaba completamente fuera de control. Decidió comenzar el nuevo año como cónsul vitalicio, gladiador supremo y único líder del imperio. Planeaba salir el 1 de enero vestido de Hércules para reinar desde la arena. Fue demasiado incluso para sus aliados. Su amante, la concubina Marcia, descubrió los planes de Cómodo en una lista de enemigos a eliminar. Aparecía su nombre. Alarmada, conspiró con el prefecto de la Guardia Pretoriana Laeto y su chambelán, Eclecto. No podían permitir que el imperio se transformara oficialmente en un circo. El 1 de diciembre del 192, Marcia sirvió al emperador un vino envenenado. Cómodo lo bebió, pero vomitó. Entonces enviaron a un atleta, Narciso, para asfixiarlo mientras dormía en su baño. Así murió el emperador gladiador. No en la arena, ni en batalla, sino en la bañera, estrangulado como un criminal común. Epílogo, el principio del fin. Tras la muerte de Cómodo, el Senado lo declaró enemigo público. Su estatua fue destruida, sus decretos anulados, su nombre borrado de documentos y monedas. Roma celebró su muerte, pero el daño ya estaba hecho. Su desaparición no trajo estabilidad. Al contrario, abrió las puertas a una de las épocas más caóticas del imperio. En un solo año, 5 hombres distintos se proclamaron emperadores. Comenzaba la llamada crisis del siglo III, una era de guerras civiles, invasiones, fragmentación y colapso económico. Muchos historiadores consideran que la decadencia del imperio comenzó con Cómodo.
el hombre que convirtió el trono en un escenario y la corona en un disfraz. Reflexión final. Cómodo no fue un monstruo desde la cuna, fue criado por uno de los hombres más sabios de la historia, rodeado de cultura, filosofía y poder, pero fue también ejemplo de que ni la mejor educación puede frenar la ambición ciega, el narcisismo extremo y la locura disfrazada de espectáculo. Su historia es un espejo oscuro donde Roma vio reflejado su peor rostro, un rostro maquillado, sonriente y mortal. Esta narrativa nos invita a reflexionar sobre las sombras del pasado y cómo nos afectan hoy. Si te ha gustado este viaje por la historia, no olvides darle like y suscribirte para más contenido fascinante. ¡Hasta la próxima!